Vamos, chicos. A mi escuelita, pues. Me voy por acá por Paraguay y después cruzo el río para... me queda más fácil. La clase en pantuflas, cuando empezamos a pensar en algunas de estas nuevas condiciones de enseñanza, y qué significa hoy, bueno, cómo trabajarlas hoy en las escuelas, ¿no? Con los compañeros docentes, les dije, bueno, por ahí hay que colocar esta pregunta de si se puede dar clase en pantuflas, ¿no? Bueno, con una idea de que se nos confunden mucho los espacios, ¿no? Este derrumbe de una diferenciación de espacios, ¿no? Más de la casa, de la escuela, ¿no? Y tenemos esta casa multifunción, literalmente, en la cual estamos haciendo de todo. Y enseguida que dije, bueno, la pregunta de si se puede dar clase en pantuflas, en realidad no es una pregunta, ya lo estamos haciendo, ¿no? Esta es una condición hoy de nuestro trabajo, y bueno, y esto tengo que confesar, es el primer día que me pongo un vestido y me pinto en muchas semanas, y tenía que ver con esto. En general doy clases y trabajo en otras condiciones, y me parece que, bueno, se puede, lo estamos haciendo, y más bien creo que lo hay que preguntarnos es qué cambia de la clase, ¿no? Cuando estamos en casa, cuando los chicos están en la suya, ¿no? ¿Qué tipo de clase es esta que estamos dando?
qué pasa con nuestras pedagogías, qué pasa con nuestro propio trabajo, ¿no? Y tenemos que lidiar cotidianamente con miles de demandas domésticas y laborales en el mismo espacio, en el mismo tiempo, ¿no? Me parece que estamos ahí un poco estallados, muchos, ¿no? Una sensación de mucho desborde, de mucha demanda, pero me parece que más allá de cómo cada uno lo está viviendo, me parece que hay mucho para pensar respecto a lo que dice de la pedagogía, de lo que dice respecto a la escuela, de las formas del enseñar hoy, bueno, de lo que nos toca en este futuro inmediato y también de lo que pasa un poco más allá, ¿no? Quiero empezar un poco con una descripción de cómo veo la situación y después detenerme en 3 aspectos. Uno que tiene que ver con tiempos y espacios de la escuela y del aula, la segunda que tiene que ver con los contenidos, la tercera sobre el peso de las tecnologías en esta situación, ¿no? Y bueno, y esto se vincula a una preocupación mía y en la que vengo trabajando mucho con el ISEP, esta discusión de, bueno, qué pasa con la introducción de medios tecnológicos, digitales en la enseñanza y si la digitalización es un destino único, ¿no? Imparable o es una posibilidad entre otras. Me parece que esta situación actual da mucho para pensar respecto a eso. También quiero decirles, bueno, esta conversación, esta charla se está grabando, así que, bueno, hay muchas cosas y tengo escrito algunas reflexiones, así que después se podrán, espero, volver a revisar y pensar algunos de estos hilos, y ojalá que enriquecer, ¿no? y profundizar y corregir seguramente muchas cosas. Quería, en esta idea de, bueno, ¿cuál es la situación que estamos viviendo hoy? Quería decir, bueno, me acordaba una frase de Lenin, el revolucionario ruso, que una vez dijo que hay décadas en que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas, y bueno, claramente para mí esta frase me resuena mucho ahora porque son semanas, no sé, llevamos 6 semanas de confinamiento y parecen décadas en muchos aspectos, ¿no? Tenemos un efecto muy inmediato de la suspensión de clases, la virtualización de la educación, cuando se puede, cuando no es la suspensión directamente. Hay números impresionantes y pensamos que son en Argentina 11 millones de chicos, de alumnos secundarios, más 1.6 millones de universitarios. En México, donde yo vivo ahora, son 37 millones que están sin clases y que están teniendo clases por otros medios, ¿no? Y la transición fue muy abrupta y las políticas varían mucho. Me parece que eso también es muy interesante para pensar. Y creo que en general, más allá de las variaciones, las políticas están sosteniendo la importancia de mantener la escuela, la educación a distancia, ya sea con plataformas digitales, con programas televisivos, cuando no se puede, con materiales impresos, con la radio, ¿no? Y esta situación de tener todo el sistema, ¿no?, parado y al mismo tiempo funcionando en otras plataformas, me parece que para algunos están diciendo, bueno, esta es la educación del futuro, ya no va a haber más escuelas, no va a haber espacios escolares específicos, esto de los aprendizajes ubicuos, aprendemos en todos lados, más bien va a haber esta idea del aprendizaje justo a medida de los usuarios, que pueden agarrar lo que quieran cuando quieran, ¿no? Este grupo de gente, que en general ha sido muy celebratorio de las nuevas tecnologías, dicen, bueno, el futuro es hoy, y hoy comienza ese nuevo paradigma que va a demostrar que la escuela es una institución obsoleta y que los maestros molestan en el acceso directo de los chicos al conocimiento. Y tenemos otros que tienen la versión opuesta, que dicen, bueno, que este es un escenario más bien distópico, parecido al de sálvese quien pueda, o arréglate como puedas, que va a llevar a la pérdida de la dimensión pública y común de la escolarización y que va a tener consecuencias muy graves en sociedades como las nuestras, que son profundamente desiguales, porque hay algunos que acceden a plataformas y acompañamiento muy cercano y hay quienes tienen que arreglárselas como puedan, con charlas con WhatsApp, con algunos pocos impresos, ¿no? Y después voy a volver algo sobre esto. Entonces me parece que, bueno, que ahí si tenemos estas dos posiciones como dos hipótesis respecto a lo que va a pasar o lo que produce la virtualización de la enseñanza, me parece que ahora tenemos un gran experimento, ¿no?, impredecible, a gran escala respecto de, bueno, de qué pasa, ¿no?, en este contexto. Vamos para un lado, vamos para el otro, ¿no? Y me parece que ahí estamos viviendo condiciones muy especiales en las que los aprendizajes, la enseñanza tienen que separarse de esta copresencia de los cuerpos que tenemos, ¿no?, en las aulas, de la ocupación de un espacio físico, mientras las casas son espacios de trabajo escolar, ¿no?, para nosotros docentes como para los estudiantes. Me parece que ese fenómeno es bastante distinto a cómo se lo imaginaban aún los celebratorios, ¿no? Y me parece que ahí hay mucho para pensar y paso a estos 3 ejes, ¿no? El primer eje, tiempo y espacio de las escuelas y las aulas, el segundo, contenidos, el tercero, soportes, tecnologías de la escuela.
el de tiempos y espacios de las aulas, de las escuelas. Ahí yo volví estos días a pensar el libro que escribimos con Marcelo Caruso en el año 2000, ya van a ser 20 años, en el que hablábamos del aula como un espacio tanto material como una estructura comunicativa. Decíamos que, bueno, hacíamos la historia, ¿no?, de esta emergencia del aula y contábamos, bueno, cómo fueron emergiendo esta idea de que hay que enseñar en 4 paredes diseñadas específicamente para hacer aula, ya no como el cuarto en la casa de un maestro, como la habitación en una escuela catedralicia, en una catedral, en un establo, en donde se pudiera, ¿no? Y que fue apareciendo esta idea de, bueno, de la escuela como una institución construida para eso, con sus tecnologías, con sus ventanas, con sus patios, con sus pizarrones, ¿no? Y junto con eso también se arma una cierta coreografía de los cuerpos. Yo lo llamo coreografía de los cuerpos, no solo yo, hay otra gente, ¿no? En el sentido de que, bueno, que hay una regulación del habla, de cómo nos sentamos, de si miramos al frente, de si trabajamos en pequeños grupos, ¿no? Esa coreografía y esa regulación del habla va cambiando un montón. Yo fui a la escuela en la dictadura argentina y claramente no podíamos hablar mucho. Hoy es mucho más horizontal, hay mucha más libertad para hablar, intercambiar, ¿no? Los maestros estamos mucho más desacartonados, pero digamos que esa idea del aula como conjunción material y espacio comunicativo, bueno, sigue siendo algo que define al aula, ¿no? Y me parece que ahí está pasando algo muy interesante, que es que tenemos que sostener un espacio comunicativo divorciado, separado, ¿no?, de este espacio territorial, de este espacio material, ¿no? En muchos casos ni siquiera hay un aula virtual. Digo, cuando hay un aula virtual todavía se sigue armando, aunque sea en un espacio digital, ¿no?, un momento compartido. Pero en muchos casos no hay aula virtual, ¿no? Y en ese sentido me parece que podemos tomarlo como un buen experimento respecto a qué es el aula, qué es dar la clase, ¿no? Cómo se está transformando y en todo caso hacia el futuro, cómo se va a transformar y cómo queremos que se transforme, ¿no? A mí me parece que en estas primeras etapas, hay estas primeras semanas que estamos pasando, que parecen décadas, hay muchos elementos interesantes y también hay varios preocupantes que me parece que hay que estudiar, hay que mirar más de cerca, ¿no? Hay que ver qué se está haciendo, hay que ver si lo podemos hacer mejor. Yo estoy segura de que, bueno, vamos a aprender a hacerlo un poco mejor, ¿no? Por un lado, me parece que está pasando algo que es bastante obvio y conocido por todos, que es que se visibilizan, si no es que se profundizan, muchas desigualdades que ya conocíamos, ¿no? Claramente el acceso a la conectividad es muy distinto, la comodidad del espacio de trabajo, las posibilidades de las familias, de acompañar a los chicos, de sostenerlos, ¿no? El tema de la desigualdad del acceso es un tema gravísimo, ¿no? Y conversaba con algunos colegas que decían, bueno, capaz que una de las mejores medidas que se pueden tomar en este momento tiene que ver con garantizar conectividad gratis o al menos más barata a los sectores más excluidos, ¿no? Por supuesto sería muy bueno que les den vivienda digna, pero es mucho más caro y creo que por lo menos podemos empezar con garantizar una cierta conectividad para las casas más pobres que tienen chicos en edad escolar, ¿no? Hay muchas casas en las que con suerte tienen un solo celular, no con muchos datos disponibles. Las familias no quieren usarlo en las escuelas, en el trabajo escolar, y por buenas razones, por razones justas, yo diría, porque viven al día y necesitan otras cosas. Y obviamente me parece a mí que no es cuestión de exigirlas más, ¿no? Y me parece ahí que hay que pensar, bueno, si se puede reeditar y volver a construir algo de lo que construyó Conectar Igualdad y los otros planes que hubo de equipamiento digital, y sobre todo pensar en cómo sumamos posibilidades para establecer y sostener conexiones parecidas al aula por todos los medios que podamos, ¿no? Para mí es un momento de que hay que sumar las tecnologías disponibles. Y me parece que ahí también hay que pensar que no es solamente distribuir impresos, ¿no? Los materiales impresos son importantes, pero hace falta más organización logística para que lleguen. Me contaban de algunos casos, bueno, no es que haya mala voluntad, es que las escuelas están concentradas hoy en repartir comida y por supuesto el dar los materiales impresos pasa a un segundo plano y además aunque tengamos los materiales impresos, ¿qué es lo que los chicos que necesitan el acompañamiento pedagógico pueden hacer? Ahí seguimos teniendo un hueco, un problema, ¿no? Hay otro aspecto también, me parece, que
que hablamos un poco menos, pero que también se nota, que es que lo que la falta del aula está mostrando, es que faltan otras voces infantiles para aprender. A los chicos les faltan otras voces infantiles para aprender juntos, ¿no? Esto lo dicen los constructivistas desde hace mucho, me parece que hay que traerlo más al ruedo, a la situación que estamos viviendo. Y también que los chicos están, me contaba el hijo de una amiga que va a un segundo grado en una escuela privada porteña que tiene mucha oferta pedagógica, y él dice, me siento muy observado con este sistema, ¿no? Un chico de 7 años que dice, bueno, la verdad, no tanta atención adulta de maestros y de padres está puesta sobre él, no tiene con quién repartir esa carga, ¿no? En un aula esto se reparte entre muchos, no tiene cómo esconderse, ¿no? Y me parece que ahí descubrimos algo que por ahí ya sabíamos, pero que se reafirma. La escuela no es solamente esa institución disciplinaria, ¿no? que hemos de castigo, que hemos criticado mucho, sino también es un espacio de autonomía para los chicos, ¿no? De potencial emancipación. Ahí me gusta mucho esa idea de Rancière, de Jean Machelin, de bueno, la escuela como una posibilidad de emancipación. También creo que es un espacio de emancipación para los padres respecto de los chicos, ¿no? Y no estar todos concentrados ahí. Los maestros dicen lo mismo, los maestros dicen que se sienten muy observados por los padres en estas escuelas, ¿no? En estas escuelas de clase media. De repente el espacio del aula, de la clase, se convierte en un espacio muy público, y yo creo que eso tiene una parte muy buena. Me acuerdo de trabajos muy importantes de Delia Lerner, de Nita Torres, que decían hace rato cosas parecidas. Hay que tratar de que la enseñanza sea un asunto más público, pero me parece que en esta volver público a la escuela, en este contexto, hay algo complicado, ¿no? Que es que para los maestros el interlocutor más importante empiezan a ser los padres y no los chicos, ¿no? No lo digo desde un lugar ingenuo de que hay que poner a los niños en el centro de la enseñanza, sino más bien subrayando que esta nueva escena pedagógica que está virtualizada tiene algo de panóptico, ¿no? De todo visible, demasiado visible, ¿no? Que lejos de convertir a la enseñanza en un asunto público, se convierte en un juego de exigencias entre adultos, ¿no? Que desplazan, que están ahí para enseñar, para aprender, y no para desempeñarse exitosamente y pasar por la evaluación de otro adulto, sino para tratar de que algo suceda, ¿no? Me parece que ahí en tanta mirada pasan otras cosas, ¿no? No necesariamente tan positivas como se esperaba. Por supuesto, estamos hablando de familias y de escuelas de clase media en condiciones privilegiadas, y también en estos días estuve hablando con maestros que trabajan en escuelas pobres y me cuentan exactamente lo contrario. Hay poca mirada de los docentes y hay poca mirada de los chicos y sobre los chicos, ¿no? Y este es un problema terrible, creo yo, chicos que quedan muy sueltos, que quedan muy abandonados, ¿no? Que también desisten de la escuela. Y me parece que acá vuelve a aparecer la cuestión de la desigualdad, y va a volver a aparecer porque es una cuestión central, ¿no? Es muy palpable, muy visible en todas las historias que vamos escuchando, ¿no?